aquí los únicos que graban son los del Ministerio de Hacienda. Sí, sí. Digo, quieren grabarlo Y todo. graban duro. No. Yo no sé, yo no. Ya yo no opino sobre esas cosas. Sí. No, momentáneamente en el intermedio entre un programa y otro habíamos hablado de la... bueno, pero no. En el último programa yo terminé diciendo que para que los diputados que quieren perpetuarse en el poder se corten la cabeza había que traerse un yihadista. Entonces eso suscitó un comentario sobre... 57 yihadistas. No, pero... Con uno solo. Uno con método es suficiente. No, eso es una broma. Y justamente es una broma un poco dura porque lo que está ocurriendo por aquellos lares con las distintas versiones del fundamentalismo maometano, islámico. Por ejemplo, ese atentado que hubo en Túnez, que iba dirigido contra los turistas, y ya eso, la cosa es seria. Entonces, y con todas las ¿cómo se llama? No sé, yo iba a decir sinagogas. Las mezquitas. Las mezquitas de ¿cómo se llama? Sunitas, que son los que atacan a las mezquitas chiitas. ¿Cómo va a ser eso? Se matan entre hermanos, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que si yo no voy a poner el Quitar Rey ahí, pero hace muy pocos siglos, en la guerra de los 30 años, un turco observando la guerra de los 30, ¿cómo se matan entre cristianos de esa manera tan asquerosa como están haciendo? Cuando por el río, por el río bajaban los cadáveres. No, es que las guerras religiosas son el destino. Claro, es que yo hice un comentario cuando empezó esta desmadre, que dije, esto va a llevar a una cruzada, una quinta cruzada. Y vos dijiste, y no existe, si ya la hicieron. Yo insisto en que los países que se comprometieron por el lado de Occidente, llamémosle, que insisten en que no es contra una religión, ni mucho menos, sino contra un extremismo religioso, no han actuado en realidad, salvo con aviones y con esas cosas. En cualquier guerra se gana con la infantería. Eso lo dijo Patton y tenía toda la razón. Si no hay infantería, la guerra se pierde. Bueno, pero eso pareciera estar cambiando. No sé. De hecho, no hay un país de los que estás pensando que tenga suficiente capacidad de reclutamiento entre su juventud para hacer una infantería. Acabas de tocar un punto clave, su juventud. Porque los únicos que van a la guerra son los jóvenes. Ok, sí, pero ya no quiere. Pero Alemania no vamos a mandar ese montón de viejitos que están viviendo de las rentas de la explotación del resto de Europa. Ni Francia, ni Italia, sí, es que el mundo como ha cambiado. Claro. Es que la carne de cañón de menos de 30 años de edad ya no existe así a disposición de todo el mundo. Pero sí está existiendo a disposición de los yihadistas. Bueno, pero algo está pasando. Claro, pero en todo caso, vea usted, yo sostengo, y creo que no es nada original, que aquí la cosa comienza a plantearse mal desde el momento en que el mismo Bush usó la palabra cruzada para referirse a lo que iba a hacer con su invasión a Irak. Sí, bueno, pero es que yo no menciono a Bush porque yo digo entre los idiotas universales. Yo no soporto, así como me encantaba el padre de él, muy imbécil, pero además con acciones. Pero y el amigo Obama, cuando coge y decide despedazar Siria y Libia sin tener alternativa, porque eso fue lo que hizo con esos dos países Obama. Eso es tan criminal como lo que hizo Bush.
primer lugar, usted tiene dos países gobernados por dictadura. Muy bien, son dictaduras y son disponibles. Pero de pronto usted se inventa una manera de salir de ellas que consiste en armar a un montón de fanáticos que te crean eso que ahora se llama ISIS y todo lo demás. Si Pero usted eso no tiene lo hizo, un recambio... Eso no lo hizo Obama en bueno. ¿Y qué él se encontró un hecho y cooperó. No. Sí, lo de Siria y lo de Libia ocurrió en los gobiernos de Obama. Perdón. Yo no discuto si ocurrió o no ocurrió. Lo que quiero decir es que la semilla de todo eso ya había empezado a germinar. Claro, Obama lo que insistía era que debería darles apoyo a esa oposición. Pero que se fue contaminando. Reclutando, vamos a ver, ¿cómo empieza el ISIS realmente? Con el reclutamiento que hacen los mismos Estados Unidos de extremistas chechenos, y la prueba es que el líder del ISIS resultó ser Bagdadí, ese checheno. Es checheno, sí. Eso sí, fue pero eso es muy consistente con la forma chechena de ser. No. Es que, ¿por qué aparecieron esos chechenos ahí? No sé. Porque es más, no los mandó Putin. Hay fotografías de funcionarios norteamericanos negociando con ellos, sí, antes de que se madre del madre. Entonces, hay una falta de visión. Y yo no digo que cualquiera cree que es que uno simpatiza con esos bárbaros del yihadistas. No, claro que no. Pero ¿cómo les dieron sopa a ese caldo de cultivo? Perdón. Y entonces dice, ahí es donde dice uno, hay falta de estadistas. Ve usted cómo lo de Libia se precipita. Libia en este momento no tiene gobierno. No, claro que no. Y entonces, ¿quiénes están pagando un poco el pato? Los italianos y los franceses y los españoles, con la lluvia de inmigrantes que antes se los filtraba a Libia. La migración de África Negra. Porque hay un rechazo permanente de Turquía, que los rechaza y entonces agarran a ver para dónde se van. Pero no, también es que acordate que lo más cerca que tienen a partir de la costa de Libia es Italia. Claro. Sí. Agarran para allá. Yo creo, no que esa isla. Cuando veo a esos niños y todo, me da no sé qué, puchica. Y cuando ves esos rescates donde sabes que rescatan a 50 y han muerto 100. 150. Sí, no, puchica, se parte el alma ver eso. Y ahora estaba viendo esos refugiados sirios que cruzan la frontera de Turquía y esperan que cambie un poco la suerte militar del otro lado y se devuelven y vuelven. Eso no es vida para nadie. No, claro que no. Entonces, y por supuesto, si ahora deciden, Estados Unidos podría tomar la decisión de invadir Libia. No lo hace. Bueno, no, claro que no. Pero en estos días hubo una alarma porque los pescadores tunecinos observaron que 22 naves militares navegaban a poca distancia de la costa de Túnez, aparentemente en dirección a Libia. Entonces creían que era una invasión en forma. Yo creo que si eso ocurre, el polvorín. Pero te has fijado ahora, puchica, es que de veras qué hipocresía hay en el mundo político. Ahora los héroes, los extraordinarios, son estos que mataron la forma más infame, y ahí hubo, desgraciadamente, participación americana. Cuando, ¿cómo se llama? Irak estaba gobernado por Saddam Hussein, empezó a expulsar a los kurdos, sí, y hicieron barbaridades, los envenenaron, claro, hicieron cosas horrorosas. Y ahora los kurdos son los héroes. ¿Por qué? Porque son los que pelean. Es que son muy bravos, de veras. Y han nacido y han vivido eso. Y entonces se han enfrentado a los yihadistas y los tienen en jaque. Entonces hay que aplaudirlos.
Pero que no sean hipócritas, por amor de Dios. Si los persiguieron a los kurdos. Oye, Ah, Wilson fue el que entregó a los kurdos atados de manos al finalizar la Primera Guerra Mundial. Había habido un acuerdo en el Pacto de Versalles de que los kurdos tendrían su propio Estado. sí. Y de que pronto Kurdistán se sería dieron un cuenta estado. de que los turcos estaban molestos e inventaron una nueva negociación que dio origen creo que se llamó al Acuerdo de Trianon, donde le quitaron a los kurdos esa posibilidad. Y eso fue Wilson. El presidente Wilson. El presidente Wilson fue el que retiró, el que objetó entonces por temor a la reacción turca. Claro, dice uno, tal vez no le quedaba más salida, pero las víctimas fueron los turcos, que se pasaron ahora casi un siglo sufriendo la opresión de los iraquíes, de los turcos sobre todo, ¿verdad? Porque Turquía Los ha tratado kurdos, como... ¿qué dijiste? Los turcos, los kurdos. Y todavía había los pocos kurdos que había en Siria y en Fueron objeto Armenia. de persecuciones Sí, horrorosas. Claro. No. En fin, eso de una cruzada en este momento, como vos lo decís, significaría No hay masa. No hay masa para hacer ese pan. Habría que Vos ver- lo señalaste con los jóvenes. Habría que ver a todos los niños de las escuelas de Holanda, de Bélgica, de Alemania, de Italia y mandarlos con cruces. No, crear una especie de juventud hitleriana, pero al revés, ¿verdad? Y para Sí. formarlos. Es muy triste. Fíjate que hay una hija mía trabaja en Suiza y su trabajo está relacionado con en las migraciones. Y hablamos mucho de la situación de las migraciones en todo el mundo, pero ahora en particular, ahora que estaba yo con ella allá en Suiza, una noticia que nos paró el pelo fue esta. Hungría está comenzando a construir una muralla en su frontera con Serbia. Sí. Pero el complemento de esa noticia es que ya Bulgaria la construyó. ¿Y por qué? Bueno, porque es la tesis de Trump en Estados Unidos, de que con una muralla se para la migración de esa gente que huye He ahí otro muñeco de masa imbécil, ¿verdad? Sí. Es que a mí me da cólera cómo surgen, bueno, son chanchos de oro, ¿verdad? Sí, Multimillonarios, y entonces se cree con derecho a no solo opinar, sino aspirar a ser el elemento decisorio para hacer estas estupideces de que habla. Bueno, esa es la realidad. Claro que pero vos viste no sabía que ya la habían hecho. No, eso nos enteramos. Yo no sabía. Al saber la noticia de... Vuelven a ser los Balcanes. No, pero además es que entonces, cuando vos ves que se está haciendo eso, entonces se está preparando para el futuro algo peor que lo que está pasando. Sí. No. Y sobre todo, fíjate que, vamos a ver, Hungría hace la muralla, Hungría y Bulgaria, la muralla con Serbia y eso, pero entonces resulta que se supone que está invitando a Serbia a unirse a unirse a la Unión Europea. Entonces, ¿con qué se come eso? No tiene ningún sentido. Sí, qué horror. Y luego... Qué arroz con mango. No, es terrible. Pero así, yo no sabía eso. Me estoy desayunando con esa información. Ya te digo, en la conversación nuestra, era como, te digo, se nos paraba el pelo, porque ¿cómo es posible? Ahora, la situación en Europa es complicada, pero ahora más complicada es en África y en algunas regiones de Asia, ¿verdad? Sabemos lo que es en Camboya y en Tailandia, y cómo se están pasando cosas horribles de las que se tienen pocas noticias. Porque es demasiado como
para asimilarlo, ¿verdad? Sí. Y ahí viene, cuando hablas de... Compañero, nos ha tocado un tiempo de veras. En el último cuarto de siglo, como decía Daniel, a mí, ya usted no, usted todavía tiene largo para... No, pero... a mí en el último cuarto de siglo... pero pongámonos vos y yo en el año, para decirte algo, 1966. Yo escogiéndolo al azar. Sí, Teníamos como esperanzas. sí, claro. Yo recuerdo, en el 66 yo estaba estudiando en Lovaina y yo como que recogía todavía los efluvios de una participación política aquí donde esperanzada. Sí. Y aquello en Europa como que se estaba componiendo, uno lo veía en cierto modo a pesar del conflicto este-oeste. Yo estaba en Nueva York en ese entonces. Y ahora no hay por dónde agarrar el planeta sin que suelte sangre. Con pinzas hay que agarrarlo para no untarse. Bueno, todos estamos, ¿verdad? Sí. Es tremendo, ¿verdad? No. Sí, has puesto el dedo en la llaga más horrorosa. Y sí, es que así es. Qué pena. Y de veras, qué pena. Cuando hablan de posibles guerras, dice uno, pero perdón, es que estamos hablando de la carnicería entre los jóvenes. Ha habido un tiempo de paz. Si les real. cortan la cabeza a nosotros dos, ¿qué pasa? Nada. Sí, no pasa nada. Pero lo que pasa es que... Juegan fútbol. No, están y uno piensa entre los carajillos de 6, 7, 8 años que están en la familia de uno y dicen, ¿qué diablos va a pasar con esto, verdad? Es bastante triste. Y yo creo que este es uno de los programas más pesimistas que hemos hecho, pero francamente, ¿qué va a ser uno? La avalancha de noticias es tremenda, ¿verdad? Sí. Un amigo mío escribía en Facebook que él estaba muy tranquilo porque un individuo como Trump no puede llegar muy lejos en Estados Unidos. Y yo creo que tiene razón. Yo estaba en la esperanza. Pero no será una combinación de burro con algo, porque eso no puede ser un ser humano. No, lo que nos diga es que el bisoñele, sí, le queda flojo. Yo no entiendo que todavía haya seres humanos de esa calaña, de que dejan de ser seres humanos. Es un estúpido lo que dice que los mexicanos paguen esa pared. Sí, ¿verdad? Sí, se cree Napoleón III, ¿verdad? Que le puede mandar un emperador a los mexicanos. Va a mandar otro Maximiliano, vaya. ¡Qué horror! ¿Verdad? No, da risa. Y luego esa decisión de que no pueden participar mexicanas en el concurso Miss Universo. Sí. Yo esperaría que todas las latinoamericanas participantes en ese concurso se retiren ya. Se están retirando, pero no todas por el momento. Sí, deberían todas en marzo. Claro, yo no sabía que este era el patrocinador o era el dueño, lo que sea. Yo tampoco. De Miss Universo. Pero sí, yo retiraría todo. Claro. No. Y es que... Además, no tiene ninguna importancia. Da lástima que la condición humana haya descendido tanto para producir un animal como ese. Es decir, que ya no... Nosotros que hemos hablado de los primeros seres y la evolución de lo... volvemos al famoso libro, aquel que hemos comentado, de Tras las huellas de Adán. Este es adelante de todo eso. Es que es un cretino, por amor de Dios. ¿No Con solo oírlo hablar. ¿No será un cromañón clonado? Yo creo que sí. Por ahí debe andar. Sí, qué horror. Pero bueno, ese es parte y CNN lo entrevista para ver si corregía lo que... no, yo vi eso. Y pues, fue peor, sí, no. Ahí es donde habló de la pared esa en México. Y que la paguen ellos, sino que nos la paguen. Que nos manden el dinero para hacerla. Y claro, hay alguien así que trata de ser como analista, me decía que en realidad el hecho de que él sea el segundo en la lista de
los 20 precandidatos que tiene el Partido Republicano, él es el que tiene el segundo lugar en preferencias por el momento. Claro, entre 20. Pero qué me horror, decía, eso no. dice muy, muy bueno del Partido Republicano. Los otros le están ayudando porque piensan que él va a fracasar como ha fracasado. Parece que ha sido aspirante otras veces. Sí, claro, fue precandidato. Pero todos están pensando en que es el dueño de 9.000 millones de dólares y entonces piensan que tal vez les va a ayudar a financiar la campaña. Ay, Ese tipo de cosas. El sistema. Qué pena, ¿verdad? Yo la verdad que cuando lo veo me dan náuseas, ¿no? De veras, y no lo digo como una comparación de nada, no, me dan náuseas cuando veo ese tipo hablar. A mí lo que me sorprende es que pueda hablar. Rebuzna, ¿cómo habla? No, es por eso. Solo estupideces dice, eso no, qué pena, ¿no? Como cuando apareció ahí en Facebook un video de una lorita que rezaba al Padre Nuestro. Más inteligente. Ay, Dios mío. Ah, no. Trump. Y es pura Trump. Ni para... Bueno, ese que aterricemos porque ya... Aterricemos sobre Trump, a ver si lo aplastamos. Ni para trompetas. ¿Cómo se llama Trump? Donald. Donald, El sí. Pato Donald. Pato Donald, sí.